y también profundizó sus estudios neuropsicológicos en la parte psiquiátrica también, o sea, tenía vasta experiencia en todo lo que es la actividad cerebral, comportamiento, conducta, etc. Y él identificó que justamente este sistema, afectivo motivo, los sentimientos se codifican en esta parte de la base del cerebro. Ustedes saben que este es el lóbulo frontal, es el polo anterior del lóbulo temporal y la parte inmediata. Ahí están los sentimientos. Pero mire, desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 3 años, o sea, dentro del vientre materno, ya nosotros estamos codificando sentimientos. ¿Y cuál es la primera sociedad o mejor dicho, la primera sociedad en la cual está involucrado el nuevo ser dentro del vientre materno? Los padres, papá y mamá. Y ese tipo de información social se llama información social tradicional, ¿no? Que es la que va a formar este sistema a través de lo que se llama sentimientos en la base del cerebro, en el neocorte paralímbico. Él lo identificó claramente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista neurológico veía de que personas que tenían lesiones, tumores o hemorragias a este nivel, pues tenían alteraciones en este sistema que tenemos hasta los 3 años, ¿no? A partir de los 3 hasta los 12 años se codifica este sistema cognitivo productivo, los conocimientos, ¿no? ¿En dónde? En toda esta zona. En el neocórtex estamos hablando de corteza nueva, con 7 capas de neuronas, la corteza parieto-temporo-occipital. En toda esa zona. Y él tenía su razón desde el punto de vista neurológico, ¿no? Y luego, a los 12 a 18 años, este sistema cognitivo volitivo de las motivaciones en esta área del lóbulo frontal que se llama neocórtex prefrontal dorsolateral. Él identificó que cuando se dañaba esta zona, se producían trastornos a nivel de este sistema, pero sobre todo del comportamiento moral de las personas. Y es por eso que este neocórtex prefrontal dorsolateral, él lo catalogó como el cerebro moral. Ahí está el lugar donde se codificaban los principios y valores de la sociedad, ¿no? que vive la persona. Entonces, como ustedes ven, este sistema de la conciencia, ¿no? Está codificado en ciertas zonas ya delimitado por el doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Profesor, disculpe, ¿qué significaba TIP? Este se llama teoría informacional de la personalidad. Sí. Y justamente la personalidad tiene 3 niveles: el temperamento a través del sistema afectivo emotivo, el intelecto a través del sistema cognitivo productivo y el carácter a través del sistema cognitivo. Pero yo quiero que presten atención bastante en este sistema afectivo emotivo de los 7 meses de gestación hasta los 3 años. Esto es fundamental porque es la base de la personalidad. Este sería la inteligencia y este sería el carácter, la motivación que uno tiene a lo largo de la vida. Ya después veremos las consecuencias cuando está mal estructurado este sistema afectivo emotivo. Si lo vemos en un cerebro, el hemisferio izquierdo, vamos a ver pues que desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 3 años, a través de la información social tradicional, nuestros padres reforman este sistema, el sentimiento. La información social cultural son nuestros profesores y nuestros padres, que nos dan información, conocimiento para formar el sistema de cognitivo productivo, ¿no? A través de los conocimientos, ¿no? Que se codifica de forma de conocimiento, 3 a 12 años, la inteligencia. Y a partir de los 12 a 18 años, a través de la información social económica, se forma este sistema, la forma de motivación. Pero ¿qué cosa es la información social económica? Es la información que te proporcionan tus padres, las personas de tu misma edad, las redes sociales, los medios de información, todos los medios de información. Esa es la información social económica. Él por eso definió que la conciencia, miren, escuchen la definición de conciencia.
es la información social codificada en nuestro neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Ese es un concepto que no se puede confundir por lo que llaman conciencia, por ejemplo, para los pares corticales, que se da cuenta de su entorno y de su medio interno. Este es un concepto que es exclusivo para el ser humano. Nuevamente, ¿qué cosa es la conciencia? Es la información social codificada en el neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. ¿No? Por eso es muy importante la teoría informacional de la personalidad. Ahora, no vayamos a pensar que en esos periodos de vida solamente se codifican estos tres sistemas. Eso es a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, los sentimientos. A través de la información social tradicional de nuestros padres, ¿no? Se codifica, miren, hasta la senectud. Si no, díganme, por ejemplo, el clásico ejemplo de Vargas Llosa. ¿A qué edad se volvió nuevamente enamorada? Esto depende, pues, ¿no? De cada uno. Pero los sentimientos, eso es a lo largo de la vida, lo puede desarrollar. No hay ningún problema. Como también los conocimientos a través de información social cultural de nuestros profesores. 3 a 12 años, pero eso es a lo largo de la vida. Si no, díganme ustedes cómo es que una persona de 93 años, justamente fue una australiana, químico farmacéutica, a los 93 años obtuvo su grado de doctor. O a una universidad, acá mismo, en estas mismas aulas, un odontólogo de 42 años, con chicos así, su edad, ¿no? 16, 17 años. O sea, para el estudio no existe edad, no existe. Sino que cada uno pone sus límites, o sea, mejor dicho, pone sus barreras, porque el cerebro tiene una capacidad increíble. Si tú quieres hacerlo, si tienes la motivación y la voluntad, puedes hacer lo que tú quieras. De otro lado, la información social económica que forma el sistema cognitivo-volitivo, ¿no? Las motivaciones, también no se quedan en 12 y 18 años, sino es a lo largo de toda la vida. Si no, pregúntale a la persona de más edad en su casa, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer mañana? Pregúntale a su abuelito, por ejemplo, ¿no? Abuelito, sí, tengo que limpiar esto, el otro. Siempre hay una motivación, ¿no? En ustedes también, igual. Si yo les pregunto a ustedes, de aquí a 10 años, ¿cómo quisieran verse? Siendo médicos, teniendo la especialidad, ¿no? Pero ese ya estando trabajando en la clínica, ¿no? De aquí a los próximos 10 años, ya quiero tener mi posgrado, maestría, doctor, mi familia, mi casa, etc. Todos tenemos una motivación. Pero lógicamente, todos los logros que ustedes alcanzan tienen que ser obtenidos con una conducta moral, no inmoral. Siempre tiene que ser con una conducta moral. Esto es lo que llamó el doctor Ortiz desarrollo ampliado de la personalidad, ¿no? Que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Ahora, ¿por qué le pongo periodo de tiempo? Porque estos periodos de tiempo, de acuerdo al neocórtex, son neuronas que están sensibles para recibir ese tipo de información, ¿no? Muy sensible. Es por eso que les digo, si este sistema afectivo emotivo que se desarrolla desde que estamos en el vientre materno, mi consejo es, cuando ustedes tengan su pareja y quieran ya tener sus hijos, ustedes tienen que saber con quién van a tener sus hijos. Porque cuando uno está enamorado, lógicamente, ¿no? Todo es diferente, ¿no? O sea, pero cuando uno ya convive, ahí recién uno ve cómo es la otra persona. Y si se equivocan, y la gran mayoría se equivocan, porque las estadísticas no mienten. Personas que son casadas, ¿saben qué porcentaje terminan divorciados? 50-55%. Y las personas que son convivientes, 60-70%. ¿Y por qué motivo? Porque pueden convivir, ¿no? Pero el tema es cuando ya tienen los hijos. Esos
esa persona pequeña depende mucho de nosotros como adultos. Ahora, ¿cuál sería el consejo? El mejor consejo que yo le puedo decir es que pueden casarse, pueden convivir, pero ¿cuál es el tiempo mínimo hasta decidir si van a tener hijos con esa persona? 2 años. 2 años. 2 años. Si es 3, mejor. Porque recién, cuando conviven, recién conocen realmente a esa persona. Recién la conocen. Pero de frente, casarse, tener sus hijos, Sí, sí. y resulta que ya a los 2 años están divorciados. Se están separados. ¿Y quién sufre la consecuencia? Los hijos. Los hijos. Sí, es la verdad. Por eso le digo, mejor es vivir juntos o convivir, pero mínimo 2 años para conocer bien a esa pareja, si realmente puede ser el futuro padre de sus hijos o la futura madre de sus hijos. Pero no de frente embarazarse. Esa es recomendación tanto chicos y chicas, por si acaso, porque los dos hay. Ya ustedes ven, ¿no?, por los medios de comunicación cómo termina todo esto. Bueno, por lo tanto, ¿seremos aún primates? No. Aunque la teoría del hombre dice que sí, todavía seguimos siendo primates. Entonces, cuando somos primates, o sea, si consideramos que todavía somos primates o algo de primates, siempre vamos a considerar que tenemos el cerebro bipartito, ¿no? Pero la teoría informacional dice que tenemos un cerebro tripartito. Y sabemos que es tripartito por los 3 sistemas que hemos hablado. En cambio, el cerebro bipartito, en el cual tenemos un cerebro emocional y otro cognitivo, eso es el cerebro del primate. Actualmente las teorías están muy relacionadas a este tipo de cerebro, ¿no? Y es por eso que no logramos avanzar, ¿no?, en cuanto a nuestro comportamiento, nuestra conducta. En cambio, el cerebro tripartito, miren, este señor, por ejemplo, a pesar de que fue el creador de una de las fórmulas más famosas que permitió elaborar la bomba atómica, al final se arrepintió, porque lo utilizaron mal, esa energía atómica, para matar muchos miles de personas, que justamente en este mes, ¿no?, justamente se conmemora la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que se empleó mal, porque ya prácticamente Japón ya estaba prácticamente rendido, ¿no? Pero para demostrar a Estados Unidos el poderío que tenía contra Rusia, que otra potencia, ¿no?, lanzaron 2 bombas atómicas. Entonces, ¿qué actitud tomar, ¿no? Si sabemos de que este cerebro, el bipartito, es del primate, ¿no?, hay diferentes tipos de filosofía. Uno es no prestar importancia, que la gran mayoría lo hace, porque no conoce, no lo conoce, ¿no? Entonces, no es conveniente. Yo pienso más de que tenemos que promover ese tipo de cerebro moral, ¿no?, que nos permite tener una conducta moral, ¿no?, adecuada para nuestro medio, sobre todo por uno mismo. Claro, ahora predicar la moral es cosa fácil, ¿no?, pero más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica, ¿no? Es algo también muy cierto, pero tenemos que hacerlo, es nuestra obligación como seres humanos. Bueno, cuando hablamos sobre ahora la parte como las sensaciones, y tenemos las 4 sensaciones, están las sensaciones, tenemos 2 sistemas, el ejecutivo y el comité ejecutivo. Y miren, en las 4 sensaciones, toda la zona que está demarcada, están las sensaciones. Esta es en relación con nuestro medio social. La sensación de hambre, de sed, de fijación, autopática, térmica, dolorosa, relativa, gustativa. Son sensaciones que ya está codificado en el córtex. Como ya está codificado en nuestro parecórtex, con eso nacemos. Y está comprobado, porque se han hecho investigaciones respecto a la sensación olfativa recién nacidos, de 1 o 2 días. Y esos recién nacidos reconocen con el olfato
a su mamá, entre varias madres. Sensación gustativa también. Recién nacido de 1 o 2 días reconocen la leche de su mamá, entre varias leches maternas. Claro, lo demás todavía está en estudio, investigación. Ustedes saben que en seres humanos también es un poco más difícil. Y en la parte, la cara externa, tenemos las sensaciones que están más ligadas con nuestro entorno, que también nacemos con este tipo de sensaciones. Sensación de movimiento, postural, vestibular, equilibrio auditivo, creatividad crítica, sensaciones visuales, que se van a ir desarrollando poco a poco en la medida en que el ser humano se relaciona con su entorno. En cuanto a la historia social, pero vamos a establecer ¿Qué? ¿Eso en los videos online? unos primates más evolucionados, tenemos un lenguaje, tenemos capacidades sensibles, pero no lo desprendemos de nuestro origen de ser primates. Pero mientras tengamos ese conocimiento de ser todavía primates, no vamos a desarrollar como realmente debería ser como personas. Vamos a escoger. Bueno, esto con respecto a la física clásica, física cuántica, la cosa es de que solamente le voy a referir que la física cuántica está relacionada con el comportamiento de los elementos subatómicos. Entonces es otra forma de ver a la materia. Y hay una serie de principios. Sobre todo voy a ver la parte en cuanto a lo que es la dualidad, la onda corpuscular. Vamos a aplicar justamente la teoría de información, como también la relatividad. Entonces nosotros somos materia, porque desde que se inició el Big Bang, se produjo el Big Bang, hemos seguido un continuo a través del tiempo. Pero en el Big Bang se produjo una gran explosión con la liberación de grandes cantidades de energía. Y la energía justamente se cuantizó para formar átomos. Y de los átomos ya viene toda una evolución. Pero está el desarrollo, la formación de la Tierra, la vida en la Tierra, etc. Pero sistema vivo. Pero nosotros seguimos toda una línea. Una línea en la cual sigue siendo a lo largo del tiempo continuo, en el cual al principio éramos materia ordenada, pero a partir del ADN, la esencia de la vida en la Tierra, ADN, ya somos materia organizada, con la aparición de los Homo sapiens, etc. Es muy importante saber. Y esta fórmula aquí corresponde. Energía, masa, por la velocidad de la luz, al cuadrado. Ahora, esto se aplica al ser humano en las acciones. ¿Se aplica? Y la energía es igual a la masa. Y la masa es igual a la energía. No es que nosotros lo llevamos a la velocidad de la luz al cuadrado, porque hay una serie de procesos. Efectivamente, la energía se obtiene en la masa y la masa se obtiene en esos procesos que se dan justamente en el proceso fisiológico. Ahora, claro, si nosotros aplicamos esta fórmula en base a la física, tendríamos que un poquito diferenciarlo para poder entender lo que es parte en cuanto a la fisiología. Aplicamos justamente la teoría informacional. La energía, por ejemplo, para nosotros, como seres vivos, sería la actividad. Y la masa sería la estructura. Por ejemplo,
La estructura ustedes ya lo han estudiado como anatomía. Y la actividad lo están estudiando en este momento como fisiología. Entonces, hay una parte de lo que se llama igualdad en ambos sentidos. Son procesos que poco a poco ustedes van a ver en este curso. Entonces, esta misma fórmula se aplica tanto para sistemas inertes, ¿no? Con estos términos se aplica para los sistemas vivos. Como les digo, la estructura, a través de la anatomía, y la actividad a través de lo que es la fisiología. Entonces, cuando hablamos de estructura y actividad, los sistemas inertes, en relación al sistema vivo, no son iguales. Porque, si bien es cierto, el sistema inerte puede tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, igual que el sistema vivo, la diferencia está en que el sistema inerte es un sistema ordenado, mientras que el sistema vivo es un sistema organizado. Parte que va a decir de materia y energía. Ya. Y aquí sí, recién comenzamos a interpretar lo que es la teoría informacional. ¿Por qué comenzamos desde el nivel 0? O sea, están los niveles de organización personal. Es importante que ustedes sepan, porque de acuerdo a estos niveles, yo les voy a pedir que hagan diagnóstico por los diferentes niveles. Y van a conocer ustedes la importancia de por qué motivo es importante hacer los diferentes diagnósticos dependiendo de los niveles. Pero vamos a explicar. El nivel 0, por ejemplo, es un nivel físico en el cual no hay información, no existe. El nivel 1, en cambio, ya nosotros, todos nosotros, somos individuos celulares. ¿Por qué? Porque esa célula tiene un tipo de información genética que se encuentra en sus genes. Ya, ¿y en qué momento de nuestra vida hemos sido una sola célula? Todos nosotros. Ni siquiera lo que han sido por su probeta, no tiene que ver seguidamente más. ¿En qué momento? Hemos sido una célula, nada más. En la fertilización. En la fecundación. El óvulo fecundado. Ahora, ese óvulo fecundado es como, también como cualquier célula. Tiene organelas. Ustedes han pasado biología, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ustedes saben que toda célula tiene pues sistemas, organelas que te van a tener energía, ATP, como también proteínas. ¿Cómo se llaman esas organelas? Mitocondrias. Y lo que generan proteínas. Ya. Y alguien les ha dicho si la mitocondria genera una cierta cantidad de ATP, la misma cantidad en un determinado tiempo, siempre genera la misma cantidad. No. ¿Quién regula la actividad de la mitocondria? Las enzimas. El núcleo, dentro del núcleo químico. La información genética. O sea, la actividad del mitocondria, la actividad del ribosoma, la actividad del vesículo endoplásmico rugoso, liso, el lisosoma, etc. Todo ¿quién regula? ¿Quién organiza esa actividad? La información genética. Y eso lo encontramos en cada una de nuestras células. Y claro, cuando somos un óvulo fecundado, o sea, una célula, no nos quedamos en ese estadio. Ya viene el estadio 2 células, 4 células, 8 células, etc. Ya tenemos el nivel 2, en el cual todos nosotros pasamos al estadio o al individuo tisular, o sea, un tejido. ¿Cierto? Ya. ¿Esto qué significa? Que entre las células que se han formado a partir de los óvulos fecundados se están comunicando entre ellas. Tiene que haber una comunicación. Y esa comunicación es a través de sustancias y receptores. Y esa es la información metabólica. O sea, todas las células de nuestro óvulo que han derivado del óvulo fecundado se están comunicando entre ellas permanentemente. Siempre tiene que existir esa comunicación.
¿Quién organiza la actividad de esa comunicación cuando ya somos seres titulares de información metabólica? Está en la matriz intercelular, o sea, está entre las células de nuestro cuerpo. Luego entramos como individuos orgánicos, o sea, la formación de nuestros órganos y sistemas. Son las primeras 8 semanas de edad gestacional, en el cual se van a formar pues, sistemas nerviosos, digestivo, respiratorio, etc. Pero todos esos órganos y sistemas se están comunicando también entre ellos a través de información funcional. ¿Dónde se encuentra ese tipo de información? En la red de tipo nuclear. Ya vamos a ver también ese aspecto. Y luego, cuando ya tenemos 40 semanas aproximadamente de edad gestacional, ya somos individuos humanos. Humanos, pero miren, con este tipo de información inconsciente. ¿En dónde se va a encontrar? En el paleocórtex. O sea, desde que nosotros somos una célula, un óvulo fecundado, hasta que nacemos, dependemos necesariamente de nuestros genes, a través de los llamados procesos epigenéticos, porque dependemos de nuestros genes. Y esto se cumple en todos los animales. En tu gato, en tu perro, en tu lorito, en tu mono, en tu lagarto, lo que tenga animalitos en aporte. Pero ¿qué cosa nos diferencia de los paleocorticales? Justamente este quinto nivel. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya nos relacionamos con la sociedad tenemos diferentes tipos de información social. Y esa información social va a dar lugar a que se forme este quinto nivel, que es el individuo personal o social, y se va a formar este tipo de información psíquica consciente en el neocórtex. O sea, miren, este nivel, a través del neocórtex, es el que nos va a diferenciar de todos los demás animales, hasta el primate. Porque el primate llegó hasta acá, nada más llegó con el córtex. Pero yo les quiero decir, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, ¿por qué lloramos cuando nacemos? A ver, cada uno me va a decir. ¿Por qué lloramos cuando nacemos? Una sensación diferente, ¿no? Porque respiramos. Sensación, respiración. ¿Usted? Exacto, cambio brusco de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura de una madre dentro del vientre es 37, 37 y medio, y temperatura de una sala de partos es más o menos 27, 28 grados aproximadamente. Eso es el cambio de temperatura. ¿Por qué lloramos al nacer? Ya he dicho, cambio de ambiente, cambio de temperatura. Han dicho, es una sensación. Otro. ¿El recién nacido puede tener dolor? Sí. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra sensación? Ustedes, a ver, si ustedes están dentro de una piscina, ¿es igual estar fuera de una piscina, fuera del agua? No. Es otra sensación, ¿no es cierto? Así es. Eso también, ¿no? Y el niño recién nacido está recién experimentando. Y esa es la razón por la cual puede llorar. Puede también cambiar de temperatura, como se ha dicho también, cambio de sensaciones, o dolor también. O de repente tiene hambre también, sensación de sed. Se pone a llorar. ¿No es cierto? Los niños lloran cuando tienen hambre. Ahora, cuando ya somos individuos ya sociales, como la información social ha formado tu sistema, tu información psíquica y consciente de la conciencia, en tus redes de tipo neocortical, miren, no solamente se queda acá, sino que el doctor Hicks vio que este tipo de información psíquica consciente reestructura o reorganiza el inconsciente. ¿Cómo eso se denota? ¿Cómo eso se evidencia? ¿Alguien se pone a llorar en este momento si tiene sed? No. ¿Alguien se pone a llorar si tiene en este momento hambre?
porque ya estamos reestructurando. Y no solamente reestructuró el inconsciente, con todas las sensaciones que les he hablado, sino también a nivel funcional, a nivel metabólico, inclusive a nivel genético. Y todos estos procesos se llaman los procesos sociocinéticos. O sea, la sociedad nos reestructura, nos reorganiza, mientras que los genes nos estructura o nos organiza. Claro que, como les mencioné, las ciencias naturales siempre no quieren perder ese espacio y ellos no hablan pues, de la información social. Ellos hablan que todos estos procesos de reestructuración tienen que ser los procesos para ellos epigenéticos. Pero no es así, hay que hablar las cosas como deben de ser. Pero lamentablemente, como son las ciencias naturales poderosas, nos imponen ciertos términos y muchas veces lo aceptamos y no nos damos cuenta de la manipulación que nos están haciendo. Pero sí hay que considerar que la información social sí nos está reestructurando. Por ejemplo, cuando el médico, a ver, ¿alguien ha asistido alguna vez a consultorio de seguro social o ministerio de salud? ¿Alguien ha asistido? ¿Cómo nos tratan como pacientes? Uno, horrible. En primer lugar, te citan a 1 hora y vienen después de media hora, 1 hora. En segundo lugar, el médico te mira y el primer contacto entre nosotros como personas es contacto visual. Ni nos miran. Muchas veces están ahí con su recetario. Y encima todavía dice, ¿qué tiene? Ni siquiera te dice, por favor, siéntese. No. ¿Qué molestias tiene? Así como si estuviese aburrido. ¿No? Yo no son todos los médicos, pero lamentablemente la gran mayoría, ¿no? Yo pienso que debe estar reduciéndose esa población, ¿no? De médicos aburridos. Pero tengo dolor de cabeza y ni siquiera te toman la presión. De frente te hace tu receta con paracetamol. Es la verdad. Eso es lo que no debemos de hacer. Entonces, cuando toma el paracetamol el pobre paciente, ¿a qué nivel creen ustedes que está actuando paracetamol? De todos estos niveles. Metabólico. Metabólico acá. Hasta funcional podría ser, de aquí, nada más. Pero qué diferente sería de que tú atiendas a tu paciente y dices, por favor, ¿cómo me sientes? ¿Qué molestias tiene? Tengo dolor de cabeza. Y le hagas al menos una pregunta, dediques al menos 10 minutos a tu paciente. Le tomes la presión, lo toques, le mires, hables con ese paciente. Muchas veces, cuando ustedes son así empáticos con sus pacientes, están actuando a este nivel del paciente. Y cuando ustedes hablan, van a ver ustedes que de pronto, después de 10, 15 minutos de estar conversando con esa persona, le dice, ya no tengo dolor de cabeza. Sí, eso me ha pasado muchas veces. Yo le digo, en más del 80% de los pacientes no hay comunicación, ni en su propia familia. Lo que carecemos mucho de comunicación, chicos, mucha comunicación. Y eso también se expresa, parece increíble, pero es cierto, en la parte del comportamiento sexual. En este libro que estoy leyendo, habla mucho sobre investigaciones que se han hecho del comportamiento sexual, sobre todo ese sexo casual, el que tú te conoces en una noche, en una reunión con una chica o un chico, tiene relaciones sexuales. Y al día siguiente, y lo dicen las estadísticas, que la gran mayoría no es simplemente obtener una satisfacción física y emocional, sino que han hecho estudios, y estamos hablando de 2011, 2012, en el que habla de que el 50% de mujeres al día siguiente se sienten, como que dice, con un sentido de culpa. Y el 25% de mujeres, ¿verdad?, que sí habían satisfecho esa sensación, ese interés. En los hombres es al revés, ¿no? Pero se concluye
de que la juventud actualmente no se comunica. Falta comunicación. Y la comunicación no es a nivel de los celulares. La comunicación del ser humano es frente a frente. Y eso es lo que falta mucho. Falta mucho, sobre todo en los hogares. Entonces está llegando a la conclusión de que esa falta de comunicación es el origen de muchos problemas emocionales que padece actualmente el ser humano. Tendría que hablar sobre un aspecto sí que es muy interesante, porque yo sé todo este libro, sobre todo está sustentado en investigaciones que se han hecho en otros países. Pues, pero lo importante, como le digo, es que siempre a un paciente, siempre ustedes tienen que hacer primer contacto visual. Y cuando ustedes atiendan a un paciente, o miren cuando vean a su profesor atender a un paciente, miren el comportamiento del paciente. ¿Qué creen ustedes que mira el paciente? ¿Qué le miran al médico? Le miran el rostro. Obvio. Y si yo tengo una cara de molesto, que me aburre, ¿ustedes creen que ese paciente me va a comunicar todas sus molestias? No. Por eso es que nosotros los médicos tenemos que tener una capacidad extraordinaria de todos los problemas que tengamos nosotros, un punto académico, familiar, afectivo, etc. Tenemos que dejarle la puerta si puede. Pero con nuestros pacientes tenemos que mostrar otra forma de pensar. Para justamente porque la base de toda nuestra clínica es lo que nos reporta el paciente. No tenemos esa confianza, créanme que va a ser muy difícil llegar a un diagnóstico de ese paciente. Simplemente con el interrogatorio y con la semiología. Por eso necesitamos tener la confianza del paciente, tratando de lo posible de sacar todos nuestros problemas que tenemos en la cabeza. Y eso les podría contar muchas anécdotas que realmente quedan en la cabeza, en el cerebro para toda la vida, cuando ni siquiera terminan para darte una información. Y eso es frecuente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la parte de este nivel. Recordemos, por ejemplo, esto es, digamos, de repente muy reduccionista, pero el tema de la parte emocional, la estabilidad emocional que nosotros tenemos, está en relación, bueno, también hace más de 20 años, a través de tres sistemas de neurotransmisión: la noradrenalina, la dopamina, como también la serotonina. Cuando estos tres sistemas de neurotransmisión, cuando hablo de sistemas, ojo, no de sistemas, estoy hablando de la neurona que sintetiza y libera el neurotransmisor. Estoy hablando del neurotransmisor, estoy hablando del receptor. No estoy hablando solamente del neurotransmisor, estoy hablando de un sistema, y un sistema tiene partes, y esas partes se interrelacionan. Entonces han visto que, bueno, estamos hablando de estos años, ¿no? Y como ya no se pueden hacer investigaciones, porque esto, la gran mayoría han sido hechos a través de animales de experimentación, ¿no? Se piensa a la fecha, ¿no?, que a través del sistema noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, podemos tener un estado de ánimo, emoción y función cognitiva estable, ¿no? Entonces, en base a esos conocimientos, ¿no?, se han hecho estudios también en animales de experimentación, y se ha visto, por ejemplo, que la depresión se debe a puede ser una disminución de la dopamina. Y si disminuye la dopamina, podemos tener anedonia. Anedonia significa falta de placer. Por ejemplo, nosotros podemos tener placer por leer un libro, por estar con una buena compañía, por ir al cine, por comer algo que me gusta, o también placer sexual. Pero las personas que tienen depresión no tienen placer por nada. Puede ser también por disminución de la función de la serotonina y por lo tanto puedo tener anorexia, falta de apetito y alteración del sueño. Pero también puedo tener un estado de ánimo deprimido, ¿no? Ustedes
también tienen que conocer algo de psicología. Por ejemplo, conocer a una persona si está deprimida. Y se puede reconocer la depresión a través de su modo de hablar, de su postura, de su movimiento, de su cuerpo. Todo eso son aspectos importantes que ustedes deben ejercitar a través de lo que se llama el ojo clínico. O sea, ustedes diagnosticar, sin haber cruzado ninguna palabra, ya ustedes deben estar diagnosticando. Apenas cruza el paciente la puerta de su consultorio. Y se puede reconocer a un paciente depresivo, pero tienen que tener experiencia. Y la experiencia lo consiguen a través de las consultas que ustedes hagan, ¿no? La depresión también puede ser disminución en la función noradrenérgica, ¿no? Y puede tener disminución del impulso y la motivación. De repente han venido acá, ¿no?, a la clase a la 1 de la tarde, bueno, porque les gusta, ¿no?, estudiar, tener conocimiento. Otros de repente les han obligado a sus padres que tienen que ir a estudiar. Hay alguna motivación, pero el paciente con depresión no tiene la motivación de nada. Como también hay una disminución de la concentración por disminución de este neurotransmisor, de este sistema. Lo único que está elevado en la depresión, lo único que está elevado es un tipo de factor, ¿no?, liberador de corticotropina. Es un factor hipotalámico, ¿no? Este aumento de la secreción del factor liberador de corticotropina, que se libera el hipotálamo, hace que tengamos un cortisol elevado. Pero el cortisol siempre se eleva, hay un ritmo circadiano del cortisol, el cual en la mañana a las 6 está en su cumbre y a las 6 de la tarde está abajo, ¿no? Y esto tiene muchas explicaciones respecto a nuestro comportamiento, a nuestros procesos catabólicos que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, con la depresión, miren, está elevado, pero constantemente, las 24 horas del día. Y el problema es la hipercortisolemia, aparte, que puede generar ansiedad, ¿no?, debido a este factor liberador de corticotropos, ¿no?, la ansiedad. Y es por eso que ustedes van a ver que existen síndromes ansiosos depresivos. Pero el cortisol elevado puede traerse algo peor, ¿no?, que viene a ser inhibición de la inmunidad celular. Y es por eso que personas con depresión hacen de que por este cortisol elevado tengas mayores problemas de infecciones respiratorias, infecciones intestinales, de la piel también. Y sobre todo esto se ha visto en pacientes con la COVID-19, pacientes que se han complicado, justamente porque su estado emocional estaba deprimido. Y era por el miedo. El miedo porque uno veía por la televisión ustedes veían las largas colas de familiares haciendo cola por justamente tener oxígeno. Entonces, personas que tenían problemas respiratorios inmediatamente se ponía ansioso, caía en una depresión, y si le daba la COVID-19, lo mataban inmediatamente la COVID-19. Y esto también puede dar lugar, pues aumenta la probabilidad de infección y también cáncer, ¿no?, cuando tenemos ese cortisol elevado. Por eso es importante. Y esta depresión son una de las enfermedades mentales más frecuentes en nuestro medio. Más frecuentes. Y es por eso que tenemos personas inclusive con, por dicho, una alta incidencia de cáncer, ¿no?, debido justamente al estado emocional alterado. Otro aspecto importante, por ejemplo, son los medios de comunicación. Ahí, por ejemplo, ven ustedes una chica, ¿no?, toda delgada, le cae bien la ropa, ¿no? ¿Sí o no? Y no solamente las chicas, los chicos también, ¿no? Están los metrosexuales, etc. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los negocios que dan mayor cantidad de dinero? Que tiene que ver con las cremitas, con las operaciones, botox, mujeres y hombres también. Ahora todo está en relación a la apariencia. Tenemos que tener buena apariencia. ¿Por qué queremos tener buena apariencia? Para que todos nos miren, para ser aceptados. ¿Y por qué tenemos ese problema? Porque tenemos baja autoestima. ¿Y por qué tenemos baja autoestima? Muchas veces por falta de comunicación, uno de los factores en la familia, ¿no? Bueno, pero para que ustedes vean, hay un tema acá.
Miren cómo influye la información social. Ustedes sabrán reconocer que este tema es algo que se está implementando también. Escuchen, chicos. Miren, los dos, es para reconocer de que esta chica pues, sufre de un estado de ansiedad, quizás depresión, y ella se ve que está díganme ustedes, este problema, ¿no? El problema es, ¿ustedes creen que este tema empezamos? ¿Tienen una duda? ¿Tienen una duda? Por si acaso, toda esta información que estoy promocionando mayormente no se encuentra en ningún otro libro que no sea del doctor Pedro Ortiz. Y el doctor Pedro Ortiz tiene como 5 o 6 libros. Yo lo que te estoy presentando es un resumen. Como le digo, va a ser importante en la medida de cómo vayamos desempeñando, cómo vayamos desarrollando este curso. Bueno, una conclusión entonces es que, a diferencia de la mayoría de disciplinas que estudian al ser humano, en el cual dice que todo lo que tiene que ver con el comportamiento, la conducta de nosotros como personas, tiene que ver con la información genética, nosotros estamos parcialmente de acuerdo, o sea, lo que vamos a teoría informacional. Sí, somos estructurados 100% por información genética, eso no hay ningún problema, porque todas las células, como sabemos, ¿no? Organizan su actividad de información genética, los tejidos de información metabólica, los órganos y sistemas de información funcional, inclusive lo psíquico inconsciente, la información justamente psíquica inconsciente, que viene a ser el para explicar. Pero le agregamos algo más, el doctor Ortiz agregó algo más, y que viene a ser también como reestructurado, 100% por información social. Eso es importante que ustedes tengan conocimiento para que ustedes puedan explicar también cierto tipo de comportamiento y conducta. Que vamos a ver, porque el médico no solamente puede dedicarse a diagnosticar que tenga pues, una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, por ejemplo, que tenga enfermedad de Parkinson, y nada más, y darle tratamiento. Porque nos estamos olvidando de un aspecto muy importante que viene a ser el estado emocional, por ejemplo. Muchas veces decimos, tiene enfermedad de Parkinson, ya le damos pues derivados o precursores de la dopamina, le damos tal inhibidor de la recaptación de dopamina, etc. Pero nos olvidamos que esa persona también tiene depresión. Y la gran mayoría de médicos no consideran el estado emocional de la persona. Por eso es que esta teoría de información de la personalidad con los diferentes niveles de organización de la personalidad nos hace acordar que podemos tener otros diagnósticos adicionales. Por ejemplo, COVID-19. ¿Alguien teme? COVID-19. Ya, dale esto, dale el otro, dale los síntomas. ¿Y por eso está emocionado de esa persona? ¿Alguien ha padecido COVID-19 en la primera o la segunda ola? ¿Alguien ha padecido? ¿Cómo tú te sentías cuando estabas con la enfermedad sabiendo de que existía todo ese problema de déficit de oxígeno? Claro, deprimido. Y es un aspecto que el médico también debe identificar.
pero muchas veces nos olvidamos o te dieron tratamiento. Ahí está, es una evidencia. Y muchas veces nosotros los médicos solamente hacemos el diagnóstico sindrómico, la enfermedad, y nos olvidamos. Y no nos preocupamos por el estado emocional. El estado emocional es importante para toda persona que tiene una alteración. Entonces, es muy importante considerar esto, la reestructuración. Entonces, por eso es que pongo estos 5 tipos de información, porque lo ideal es que ustedes también tengan 5 diagnósticos. Un diagnóstico a nivel celular, un diagnóstico a nivel metabólico, un diagnóstico a nivel funcional, psíquico y consciente. Si ustedes asimilan esta teoría, no se van a olvidar inclusive la parte emocional, porque es fundamental en los pacientes. Y si ustedes, por ejemplo, hacen los diagnósticos de nivel celular genético, esto inclusive nos obliga a saber la enfermedad desde sus inicios. Porque muchos dicen que la enfermedad comienza desde ese nivel genético. Entonces, ¿eso qué hace? Que promueva la investigación. Porque actualmente lo que se está promoviendo mucho en las escuelas de medicina es hacer un diagnóstico funcional, nada más. Y nos olvidamos de todo lo demás. Para mí, particularmente, no debería ser así. Porque solamente hacer diagnóstico de tipo funcional, sindrómico y nada más, eso es solamente para que nosotros seamos buenos diagnosticadores. De repente, hasta buenos profesionales para hacer recomendaciones terapéuticas. Pero si solamente nos acostumbramos a hacer buenos diagnósticos y nada más, ¿saben quiénes no van a reemplazar los médicos? El ChatGPT. No van a reemplazar esta maquinita, no van a reemplazar. Sí soy. Todos tus síntomas, signos ya les salió. Pero eso es deshumanizar también. Pero eso va a tener efecto. Ya no depende de nosotros, que ya somos médicos, que tenemos ya años, ¿no? Y que hemos visto realmente, hemos visto la realidad de nuestros pacientes. Va a depender de ustedes que defiendan la medicina, que sea más humano, pero cambiar de comportamiento, ¿no? Entonces, si hay 5 niveles de organización de la personalidad, pues tendríamos que tener 5 diagnósticos. Por eso les pongo, siempre lo voy a recordar. Y cuando nosotros ya nos convertimos en individuos sociales o personales debido a esta información social, ¿no? Y tenemos este tipo de información en nuestro neocórtex, es la conciencia. A ver, vamos a ver. ¿Cómo permiso? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué nos dice Benny del Castillo? Benny del Castillo. La pena. ¿Qué es la conciencia para ti? Digamos, lo que sepas hasta este momento, siendo un concepto, una definición precisa. ¿Qué cosa es la conciencia? Como tal, algo así médico no podría decírselo, pero tengo una idea de que si fuera así como algo que te impide o te mantiene a hacer como el bien normal, algo que te recuerda cada vez que quieres hacer algo. Pero dice Catalina, Hilario, Catalina. Ser consciente, comportamiento, conducta. Que no dice José de algo. José de algo. José de algo. ¿Quién es José de algo? José. ¿Qué es la conciencia?
Bueno, la conciencia tiene diferentes tipos de conceptos, definiciones, dependiendo de la especialidad. Algunos dicen que la conciencia es darse cuenta. Otros tienen la conciencia como decir, sé consciente de lo que estás haciendo. O sea, como alguien dijo, se repite la conducta natural. El punto de vista neurológico es darse cuenta del entorno como también del medio interno. Pero díganme ustedes, con respecto a darse cuenta, díganme, estoy definiendo la conciencia desde el punto de vista neurológico. ¿Okay? Darse cuenta del entorno y también de lo que sucede en el medio interno. Eso también, ese concepto, no estaría aplicado a mi perro. ¿No se da cuenta de su entorno? ¿Verdad, no? De su medio interno, se le baja la glucosa, tiene hambre y quiere otro alimento. De mi gato. O sea, está bien que compartamos definiciones del ser humano respecto del hombre, la mujer, como cada un palo cortical. No está bien.